La Academia de Marketing Online, episodio 422. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de la Academia de Marketing Online, tu podcast sobre negocios en Internet, estrategias de marketing digital y emprendedores extraordinarios. Yo soy tu anfitrión, Óscar Feito, y seré tu guía en este emocionante viaje a través de los negocios en Internet. Desde que despegamos en 2014 hemos acompañado a más de 5 millones de valientes inconformistas y te garantizo que la formación, la inspiración y la motivación que encontrarás aquí también te ayudarán a ti a alcanzar tus objetivos y disfrutar del camino. Antes de presentarte a nuestro invitado de hoy, si todavía no tienes tu kit gratuito para convertir emails aburridos en emails adictivos, date prisa antes de que deje de estar disponible. Incluye una masterclass de 47 minutos con la fórmula exacta, 12 ejemplos, 2 plantillas y 25 asuntos de email absolutamente irresistibles para que la gente abra tus correos, porque si no, vamos apañados. Todo esto lo tienes gratis en www.oscarfeito.com/kit storytelling, todo seguido. Bueno, yo creo que a estas alturas de la peli ya sabes que hay técnicas de marketing, publicidad, ventas y persuasión que son peligrosamente poderosas. Tan poderosas, de hecho, que algunas personas hasta piensan que se tendrían que regular o directamente prohibir. Yo no estoy de acuerdo. Creo que las técnicas de marketing no son buenas ni malas en sí mismas. Depende de cómo las utilizas y con qué fin. Mira, la persuasión avanzada lo mismo sirve para ayudar a la gente que para manipular y engañar. Yo no soy el policía del marketing y esto no es una guardería. Meter la cabeza bajo tierra como un avestruz y hacer como si estas cosas no tuvieran un lado oscuro no es una buena manera de aprender. Pero confío en ti, mi querido y fiel oyente, y sé que utilizarás lo que aprendas hoy aquí éticamente. Vamos a hablar de sesgos cognitivos, o sea, cortocircuitos mentales que hacen que interpretemos la realidad de forma errónea y que a su vez afectan cómo actuamos y las decisiones que tomamos. Por ejemplo, lo que compramos. Vas a descubrir cuáles son algunos de los principales sesgos cognitivos que se utilizan en el mundo del marketing y la comunicación y cómo detectarlos. También cómo algunas personas y organizaciones utilizan los sesgos cognitivos para manipular y cómo se pueden aprovechar los mismos principios éticamente para influir de forma positiva en las decisiones de tu audiencia. Nuestro guía en esta expedición a lo más profundo del conocimiento prohibido será mi tocayo Óscar Fernández Orellana. Es psicólogo, tiene un máster en comportamiento no verbal y detección de la mentira y ha sido profesor universitario de persuasión estratégica interpersonal. También es autor del libro Así persuaden los líderes, creador del podcast Créeme lo que te digo, dedicado a la comunicación persuasiva y formador en habilidades interpersonales desde hace más de 25 años, un cuarto de siglo ni más ni menos. Podría seguir con su currículum porque es más largo que un día sin cerveza, pero creo que no hace falta. Se me ocurren pocas personas más capacitadas que Óscar Fernández para hablarnos de sesgos cognitivos en el contexto de los negocios online. Así que estás de enhorabuena, porque eso es justo lo que vamos a hacer ahora. Bienvenido a la Academia de Marketing Online, Óscar, y muchas gracias por estar hoy con nosotros. ¿Qué tal estás? Muy bien, Óscar, encantado de saludarte y no sabes la ilusión que me hace participar en la Academia de Marketing Online porque es el primer podcast que yo escuché sobre marketing online en mi vida allá por el lejano 2015, una cosa así. Qué barbaridad. O sea que para mí es un honor y es un gusto estar contigo. Pues muchísimas gracias, para mí también. Lo que es increíble es que los dos sigamos. Que tú sigas escuchando podcast y en este sector y haciendo cosas en Internet y que el podcast siga existiendo. Francamente, es milagroso y no termino de entenderlo. La verdad es que a mí también me apetece mucho hablar contigo. Hemos hablado ya en alguna otra ocasión y el tema que haces y sobre todo el tema en el que vamos a centrar nuestra conversación de hoy, a mí me parece absolutamente fascinante. Antes de profundizar un poco en esto de los sesgos cognitivos, la psicología de la persuasión, todas estas cosas, hace tiempo que no hago esta pregunta y no por nada en concreto, es que simplemente se me había olvidado. ¿Cómo consigues tú, Óscar, para que te conozca la gente y un poco un snapshot de tu negocio? ¿Cómo consigues atraer audiencia para tu negocio y cómo la monetizas? Danos un poco esos cimientos de tu actividad. Pues mira, yo me he dedicado toda la vida a la formación para empresas, así que soy de lo más tradicional en ese sentido. Yo es boca a oreja, llamada de teléfono,
contacto con directores y directoras de recursos humanos o de formación al modo clásico. Eso es lo que ha sido tradicionalmente, o así ha sido tradicionalmente como he funcionado. Lógicamente, en los últimos años, ya hace algún tiempo, pues a través de mi podcast, de Créeme lo que te digo, y sobre todo, utilizando LinkedIn, para mí es otra fuente de reconocimiento, otra fuente de contacto con potenciales clientes. Y esas son fundamentalmente las dos patas de captación de clientes. Como veis, es una cosa muy sencilla, muy tradicional, pero es lo que he venido haciendo a lo largo de todos estos años. Sí, es lo que estamos comentando antes de empezar a grabar, que realmente los negocios en Internet, a mí como me gusta explicárselo a los oyentes y a los clientes y a los alumnos y a todo el que quiera escuchar, que en realidad son esas tres patas, ¿no? Captar audiencia, tener visibilidad, fidelizarla de alguna manera. A mí me gusta especialmente el email marketing, y luego monetizarla bien a través de servicios o servicios para empresas, consultorías o luego productos digitales, ¿no? Yo creo que es importante mezclar y diversificar, pero el foco también es importante, ¿no? Entonces, no sé, tú el tema de LinkedIn y el podcast ya estás suficientemente contento, ¿no? Porque ahí tienes la opción de decir, bueno, pues me meto en YouTube, me meto en TikTok, me meto en 27 sitios y me diluyo un poco, o profundizo, procuro hacer un podcast cada vez mejor, un LinkedIn cada vez mejor. Supongo, esto es ilusionante, ¿no? Al final. Sí, y porque, insisto, casi es un poco por decantación. Quiero decir que al final LinkedIn nace en su momento, ahora ha evolucionado un poquito, pero LinkedIn nace como una plataforma profesional. Ahora sí que podemos hablar de la red social en amplio sentido, pero en su momento era poco más que un sitio donde casi replicabas tu currículum, ¿no? Entonces, de repente todo el mundo se fue para allá, me refiero desde el punto de vista del mundo de la empresa, Sí. y allí es un sitio fácil, accesible para encontrar contactos. Entonces, utilizo LinkedIn porque es de alguna forma la red social natural que a mí me funciona. A partir de eso, el podcast, bueno, yo lo inicié porque me gusta hablar, me pagan por hablar, y parece ser que después de 25 años parece ser que lo hago bien, pues tengo ganas de contar lo que cuento. Entonces, nace como hobby, y sí que es verdad que después de 4 años y medio que lleva en Antena, pues al final también es un foco de entrada de negocio. Claro. Además, mi negocio tradicional, que es la formación presencial, se ha ido complementando con el tiempo con formación online y con infoproductos, ¿no? Pero digamos que todo ha sido de una manera muy natural. Si te dijese que ha sido una cuestión estratégica y premeditada y muy pensada, te mentiría. Al final, como muchas veces pasa en este tipo de casos, es más fácil unir los puntos a posteriori que lanzarlos a priori, y ese es mi caso. Sí, lo que está claro es eso, que hay que probar, hay que experimentar y también un poco quitarle la presión a la gente que piensa como que la decisión más crucial de su negocio es si va a conseguir tráfico en LinkedIn o haciendo hilos de Twitter o haciendo TikToks, y de repente Instagram saca algo y ya se vuelven locos de ahora tengo que dejar todo porque Instagram parece que está funcionando o le veo que al de al lado. Yo creo que hoy en día, y de hecho lo estuvimos hablando en el episodio 418, estuvimos hablando de LinkedIn y hablábamos de eso, ¿no? Que hoy en día cualquier red tiene cientos de millones de usuarios, o sea, que es simplemente cuestión de cómo utilizarla y cuál encaja mejor con tu forma de ser. Vamos a rebobinar un poquito, Óscar. Tú querías ser médico originalmente, pero dices que Freud se cruzó en tu camino, luego la cosa se torció, esa relación con Sigmund Freud parece que no acabó bien. Pero, bueno, entras en la psicología, de ahí a los recursos humanos, de los recursos humanos a los negocios, como es como un culebrón. O sea, yo leía tu vídeo y digo, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cómo fue un poco esto? Resúmenos, o sea, esto está claro que te interesa a las personas y supongo que ayudar a las personas, porque alguien que tiene esa vocación médica y que al final se decanta por la psicología, aunque eventualmente no ejerza, bueno, todo está relacionado. ¿Cómo fue un poco esta aventura rocambolesca hasta donde estás hoy? Pues casi como lo cuentas. Si le preguntas a Óscar Fernández de 8 años, de 10, de 12 incluso, te contesta, ¿qué quieres ser de mayor? Pues médico, y yo lo tenía muy claro. Resulta que, pues eso, en el instituto se cruza, creo, como ya somos muy mayores, yo por lo menos tengo que hablar de BUP y CO. Se cruza en BUP, creo, en el bachillerato, se cruza Freud, filosofía, se cruza Freud, y hay que entender que para un adolescente una figura como Freud es absolutamente mágica, y eso de conocer cómo las profundidades y los lugares más recónditos y más escondidos del cerebro humano llama muchísimo la atención, ¿no? Tanto es así que me fui directo a la psicología.
Luego otra cosa es lo que pasa durante las carreras, ¿no? No hablo únicamente de psicología, sino de todas las carreras. A veces la expectativa que tenemos sobre una carrera igual no se corresponde con lo que luego pasa. Pero sí que es verdad que mi profesión, la psicología, es una profesión maravillosa y además con un amplio abanico de posibilidades, entre ellas dedicarme a los recursos humanos, que Claro. esa era una parte troncal, era una derivación, una rama de la psicología y que decidí dedicarme a ella por una cuestión absolutamente profunda, profundísima, y es que tenía más salida profesional, simplemente, Sí, sí. simplemente. No, no, está claro, pero me parece curioso, ¿no? Porque al final, claro, lo que decíamos, ¿no? La medicina, el niño que ya en tercero de BUP o tal quiere ser médico o quiere estudiar psicología, parece como que a priori o yo pensaba que tenían bastante claro el tema de ejercer. Es decir, yo quiero, soy psicólogo pues para eso, ser psicólogo. Yo, claro, uno tiene la idea del psicólogo clínico que está en el Sí. hospital o que está en su sitio, en su clínica, en su consultorio, lo que sea. En tu caso, no. O sea, el tema de ejercer, vale que luego descubres que hay muchas otras ramas y que es aplicable para muchas otras cosas, como estás haciendo tú, el tema de los negocios y muchas otras ideas. Ujú. Pero ¿no te llamó la atención nunca esto de ejercer o...? Sí, por supuesto que sí, sí. Lo que pasa es que hay que entender que la psicoterapia solo es una parte de la psicología. La psicología es el estudio del comportamiento humano y ahí, además con el tiempo y en los últimos años ha habido casi casi una explosión en cuanto a posibilidades dentro del estudio del comportamiento humano, Ujú, la psicoterapia es una parte. claro. Sí que es verdad que es la parte más conocida, es la parte más mediática, incluso si quieres, pero solo es una parte. Bueno, y de hecho, ahora que lo dices, es verdad que, bueno, yo estudié económicas y en los años que estaba yo estudiando en Londres, de hecho, uno de los profesores que yo tuve le dieron el premio Nobel de Economía en la London School of Economics y Mm. mucho de lo que estaba de moda en aquella época, en los 90 y creo que algún premio Nobel después de Economía, era por estudio del comportamiento humano, realmente. O sea, había mucho solapamiento entre psicología y cómo actúa la gente. Es decir, que al final es lo que hace que muevan los mercados, que se mueva la bolsa, que haya ciertas cosas. Realmente está muy relacionado con todo, es verdad. Pero yo no tenía la idea de que alguien, o sea, que eso lo ve. O sea, yo tenía una versión mucho más simplista de la psicología y es verdad que hablando con gente como tú y haciendo este podcast donde mucha gente ha estudiado psicología y se han formado como psicólogos y al final es lo que tú dices, hay muchas otras ramas. Sí. Em, Dentro de la psicología, que lógicamente como estás diciendo ya es muy amplia, tú te has centrado también, yo no sé si esto es una rama o es una aplicación, ¿no? Pero lo que es la persuasión desde todos los ángulos posibles, ¿no? Hablando del comportamiento, Ujú. de comunicación no verbal, de detección de la mentira, has hecho PNL, incluso has hecho temas de hipnosis. Sí. Todo esto es como un arma de doble filo, ¿no? Yo creo que seguramente ahora ya desde que lo he comentado en la intro hay oyentes que están un poco incómodos a ver qué van a hablar estos. Esto tiene una vertiente que cualquiera puede decir, ostras, engaño, manipulación, no, yo estudio persuasión, hipnosis, detección de la mentira. ¿Cómo enfocas tú como profesional este posible conflicto que no sé si es tal, ¿no? Ético o moral, ¿no? De divulgar un conocimiento tan poderoso, ¿no? Que puede utilizarse como siempre, pues para cosas malas. Vamos a hablar un poquito de esto. Pues mira, lo primero que hay que decir es que las palabras jamás son neutras. Las palabras siempre están cargadas de connotaciones. Por lo tanto, yo descubrí, y además es una cuestión obvia, es decir, los psicólogos no podemos recetar. Y refiriéndome a la parte más conocida, ¿no? La psicoterapia, no somos psiquiatras, no somos médicos, no tenemos la posibilidad de recetar, y creo yo que afortunadamente, ningún tipo de medicina para modificar el comportamiento de nadie. La única herramienta que tenemos, y digo esto de única porque y vamos a ponerla entre muchas comillas, Ujú. pero la única herramienta que tenemos son las palabras. Pero es que las palabras tienen un poder inmenso porque las palabras pueden generar cambios muy importantes en las personas. Entonces, el por qué me intereso por este tipo de cuestiones es precisamente por eso, porque dado que es mi única herramienta, necesito tener un abanico de posibilidades, una caja de herramientas grandes para poder generar modificaciones en mis clientes, tanto a nivel formativo como cuando hago sesiones de mentoría o de coaching, ¿no? Entonces, comencé a interesarme precisamente por el poder que tienen las palabras para transformar a las personas. Pero es verdad,
Es verdad, es que cuando hablamos de transformar pueden ser en muchos sentidos, ¿no? Pueden ser en sentido positivo, en sentido negativo. Y cuando yo hablo de persuasión, sí que es cierto que muchas personas pues tienen reticencias porque asimilan persuadir a manipular. Ujú. Y en realidad no estamos hablando de lo mismo necesariamente. Y hago esta salvedad, necesariamente. No estamos hablando de lo mismo. Así que te voy a explicar lo que yo acostumbro a explicar en los cursos de formación. ¿Cuál es la diferencia entre persuadir y manipular? Ujú. Porque creo que nos va a venir muy bien para entender esto que Para ir estamos sentando las bases de lo que vamos a hablar después, sí, sí. claro. Sí. Fíjate, yo hago una definición muy sencilla de lo que significa persuadir. Y cuando alguien escucha la definición que voy a lanzar a continuación, seguro que hay personas que van a entrar en matices. Podemos discutir sobre esos matices, pero yo lo quiero simplificar. Mira, persuadir es convencer. Punto pelota. Es decir, yo intento, a través de una relación de influencia, conseguir que aceptes las ideas que yo te propongo. Eso es persuadir. Ahora bien, yo eso lo puedo hacer de manera, digamos, lícita o ilícita. Es decir, yo puedo intentar convencerte a través de mentiras, a través de precisamente sesgos. Puedo intentar convencerte a través de manipulaciones emocionales. Entonces te estaría manipulando, te estaría engañando de alguna manera, ¿no? Pero yo puedo intentar convencerte de manera lícita, yo puedo intentar convencerte simplemente porque creo que mi postulado explica mejor la realidad que te quiero explicar, sin hacer uso de ningún tipo de manipulación emocional, ningún tipo de engaño ni nada por el estilo. Así que toda manipulación es persuasión, pero no toda persuasión es manipulación. Es que tiene mal nombre, ¿verdad? O sea, tiene mala prensa esto. Sí, sí, Porque sí. yo pienso, esto que has dicho de manipulación emocional, y ya poniendo todos los trastos sobre la mesa, cuando hacemos storytelling, Sí. cuando estamos vendiendo algo, Mm, sabemos que el estado emocional de una persona le sí, afecta. Esto lo sabes tú mucho más que yo, las emociones primarias, las secundarias, hay algunas que conducen más a un cierto tipo de cosas. Entonces se sabe que oye, si yo a esta persona le meto miedo, o como ujú, decimos en marketing, agito el problema, o le pongo sal en la herida, o le echo el limón en el ojo, o le tal, eso va a doler más, ¿no? Entonces eso sí, va a tener un impacto emocional y esa persona puede estar más predispuesta. Claro, estamos utilizando un recurso a propósito, que sí. sabemos lo que estamos haciendo. Es una manipulación. Entonces, aunque yo lo que le esté vendiendo esté genuinamente convencido de que es buenísimo, de que le va a ayudar, o vendiendo, más sencillo todavía, escucha este podcast. Claro, yo le puedo decir, escucha este podcast, es muy bonito, muy interesante y vas a aprender mucho de LinkedIn. Vale, eso nadie va a hacer ni caso. Escucha este podcast porque vas a dejar de perder el tiempo, vas a poder pasar más tiempo con tus hijos, todas esas horas que te pasas en LinkedIn haciendo el tonto que no sirven para nada. Te voy a enseñar cómo hacerlo en la mitad de tiempo para que puedas disfrutar de más horas al sol montando en triciclo con tu hijo. Un ejemplo burdo. Ujú. ¿Eso manipulación? ¿Estás engañando? No, no estoy engañando, pero estoy utilizando un recurso que sé que no es Claro. lo natural. Estoy utilizando un recurso para hacer algo que genuinamente pienso. O sea, no le estoy engañando, pero a la vez no le estoy diciendo simplemente, oye, yo te recomendaría escuchar este podcast que es muy bonito. Estoy usando un recurso emocional para llevarle, digamos, por otro camino distinto y que él decida. O sea, Sí. le estoy dando el empujoncito, digamos, no sé. Claro. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Vuelvo a explicar lo mismo que explico en los cursos. Mira, todos manipulamos. Ujú, Absolutamente todos. ujú. Pero es que además nacemos con esa capacidad de manipulación. Y tú que eres padre, Y marido, ¿no? y, O sea, y no hace marido, falta ir a los niños. O sea, o mujer, que no se nos ofenda a nadie, pero entiéndeme que... claro, pero tú sabes que especialmente los niños son máquinas manipuladoras, pero porque además biológicamente están equipados o estamos equipados para eso. Es decir, el llanto de un niño vibra a una frecuencia que es irritante para el oído humano. Dímelo a mí, que tengo unos vecinos de arriba que se van a quedar. Vale. Claro, pero es que el objetivo de ese recurso que tiene el bebé, ese llanto, es llamar la atención de los padres, reclamar la atención. Es ese, o sea, que los padres vengan. Es supervivencia, vamos, es instinto de supervivencia. O sea, Claro, claro. conseguir que la gente haga lo que tú quieras, en el Eso. fondo y en el origen, es instinto de supervivencia. Eso es. Entonces, ¿qué pasa con la manipulación? La manipulación, que, insisto, todos manipulamos, el límite lo marca nuestra conciencia, nada más, Claro, claro, nada claro. más. Es una línea que se mueve con nosotros. Quiero decir que si una vez esa vocecita interna te dice, oye, por aquí ya no,
pues tú te pararás. Pero si esa línea que dispara la vocecita interna está a 4 kilómetros de ti, pues seguirás adelante, ¿no? Entonces, claro, fíjate, yo comienzo casi los cursos explicando este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque quiero tranquilizar a la gente en ese sentido, porque sé que la persuasión tiene mala prensa y que precisamente porque tiene mala prensa y porque la gente no se quiere sentir un manipulador, una manipuladora, no aprende. No aprende este tipo de recursos que son recursos útiles para todos nosotros. Es decir, es que nosotros necesitamos convencer a los demás. No podemos hacer las cosas por nosotros mismos. Las empresas necesitan clientes, los colaboradores necesitan persuadir a sus jefes a sus colaboradores, etcétera, etcétera. Entonces, hay que trazar bien los límites, pero tienes toda la razón. Todos manipulamos. Absolutamente todos. Esto es un poco como cuando digo, me voy a poner una copita de vino y me dice mi mujer, ¿otra? Con una palabra basta. Estamos hablando con Óscar Fernández Orellana, psicólogo especializado en habilidades interpersonales y técnicas de influencia, autor del libro Así persuaden los líderes y creador del podcast que hemos comentado hace un ratito, Créeme lo que te digo, voy a ponerte la URL en las notas del programa, dedicado a la comunicación persuasiva. Óscar, vamos a entrar en materia. Sesgos cognitivos. Desde el punto de vista puramente psicológico, neurocientífico, ¿qué son los sesgos cognitivos y por qué se producen? Mira, los sesgos en realidad son errores del procesamiento de la información. Son imprecisiones que cometemos a la hora de realizar juicios o de tomar decisiones y se producen porque en realidad no somos tan racionales como pensamos que somos. Afortunadamente, tengo que decir, afortunadamente, porque, fíjate, esto se produce porque nuestro cerebro, digamos que tiene dos formas básicas de funcionar. Tiene una que actuaría como una especie de radar, un radar que va escrutando todo nuestro alrededor en busca de información no habitual, y esto es importante tenerlo en cuenta. Es decir, si nuestro radar funciona correctamente y todo a nuestro alrededor es normativo, es normal, nuestro radar tira millas. Es decir, eso no consume demasiada energía, es un sistema de funcionamiento que nos mantiene relativamente alerta. Uh-huh. Pero ¿qué ocurre cuando hay algún tipo de información que es diferente o extraña o amenazante? Pues entonces entra en juego otro tipo de funcionamiento cerebral que es el de la atención. El problema es que estar atento o estar concentrado consume muchísima energía, muchísima. Y como seres vivos que somos, intentamos ahorrar el máximo de energía posible. Así que, cuando hay un elemento de nuestro exterior que parece normal, ese radar, digamos que no es muy fino analizando esa información. Por lo tanto, la pasa como cierta cuando en realidad no la es. Eso es un sesgo. Uh-huh. Es un heurístico, en realidad, es un atajo sí, claro, que toma nuestro cerebro. Eso es el tema, ¿no? O sea, para gastar menos energía, es decir, si tú a mí me estás contando un mensaje, porque como estamos hablando en el contexto de la comunicación, del marketing, de la publicidad, si tú a mí me estás transmitiendo un mensaje que mi cerebro está acostumbrado a interpretar de una forma, Uh-huh. pues para no hacer el esfuerzo en intentar encontrar qué está mal de esto, o dónde está ese sesgo, o por qué esto no está bien expresado, bien comunicado, dónde está el agujero en esto que me estás contando, o dónde está la falacia, digamos, lo doy por bueno, ahorro tiempo, tampoco le voy a dar más vueltas, pues será que esto es así. Una curiosidad que yo tenía antes de entrar en algunos ejemplos ya concretos, ¿hay algún patrón o estructura común que tienen los sesgos en general, estos sesgos cognitivos, que nos puedan ayudar a detectarlos con más facilidad? Es decir, para que nuestro radar no tenga que estar escrutando todo por si acaso se sale de lo normal, que ya hemos visto que es biológicamente imposible, como mínimo a lo mejor decir, oye, los mensajes que tienen este patrón o en esta forma, por su contexto, por quién los cuenta, por cómo, no lo sé, algo que nos pueda alertar, a lo mejor subirle un poco la sensibilidad al radar cuando veamos determinados comunicados, no sé, por su lugar, por su forma, no sé si existe esto, o si hay o si no hay. Mira, aquí solo nos hablan dos cuestiones. Y además, la primera es muy puñetera, es decir, hay sesgos que aunque sepamos que funcionan, que existen, aunque los veamos,
es imposible que los podamos solventar. Imposible. Nos afectan a todos, aun sabiéndolos, aun viéndolos, aun estando ahí delante de nosotros con luces de neón y alumbrándole todos los focos posibles y todas las alertas posibles. No nos podemos sustraer a ese tipo de sesgo. No pasa con todos, pero sí con algunos. Por ejemplo, el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación tiene que ver con la idea de que yo soy más receptivo a encontrar información que confirme mis propias creencias, mis prejuicios, mis valores, que aquello que vaya en contra de esas creencias. Por lo tanto, de alguna forma oculto la información que va en contra de mis ideas previas y premio, por así decirlo, las que van a favor de mi creencia. Vale, aunque lo sepa, no puedo hacer nada. Porque es reconfortante. Vale, vamos a empezar ya de lleno en estos sesgos cognitivos que además nos los vamos a encontrar a diario probablemente también en otros sitios, como en la comunicación política y en mil cosas, pero como al final esto es un podcast de marketing, pues vamos a centrarnos en ese tipo de comunicación, ¿no? En marketing, en publicidad. Sesgo de información. Esto es lo mismo que lo que se llama en inglés el selective confirmation, ¿no? Sí. Vale, o sea, esto quiere decir que, por ejemplo, si yo me voy a comprar un coche rojo, que es el típico ejemplo, de repente me fijo en todos los coches rojos que hay por la calle y parece que ya todos los coches son rojos, o que todas las mujeres están embarazadas. Claro, de alguna forma tu cerebro premia, hace más relevante la información que está preparada para recibir. Vale. Esto pasa muchísimo, por ejemplo, mira, así funcionan los algoritmos. En realidad, los algoritmos te enseñan aquello que han aprendido que tú priorizas o que tú premias. Pues nuestro cerebro hace exactamente lo mismo. Es decir, si tú crees que, por ejemplo, pues no sé, la tendencia política X tiene razón, tenderás a estar más de acuerdo con todo lo que venga de esa tendencia política y, por contra, tenderás a estar en desacuerdo con lo que diga otra tendencia política. Así que buscamos, de alguna forma, la información que refuerza nuestras creencias. Vale, vamos a ver un ejemplo en marketing. Podría ser, por ejemplo, si yo estoy pensando que es una buena idea crear un canal de YouTube. Vamos así sobre la marcha. O sea, yo esto no lo tengo preparado, pero a ver si voy bien encaminado para ver este sesgo y luego cómo podemos utilizarlo de una forma que no sea para manipular ni nada, ¿no? Es decir, si un uso correcto, por ejemplo, sería decir, oye, yo voy a crear un canal de YouTube. Y entonces, claro, yo me fijo, miro a 4 o 5 referentes o personas y digo, ostras, pues mi amigo Javier del taller audiovisual tiene un canal de YouTube. Miguel Antúnez de Excel y Finanzas tiene un canal de YouTube. Roxana Falasco tiene un canal de YouTube. Pues ya está. La gente grande en internet tienen sus canales de YouTube. Ya está. Estoy fijándome en esos 3, pero a lo mejor estoy ignorando a otros 300 o 30.000 que lo dejaron su canal de YouTube porque no les estaba funcionando bien. Entonces yo ahí interpreto que lanzar canal de YouTube es sinónimo de éxito porque esas 3 personas lo tienen. Y además estarás más pendiente o será más sensible la información que refuerce eso que ya piensas y pasará absolutamente desapercibida la información que refuta esa idea. O sea que si yo estoy creando, yo soy un creador de un curso de YouTube, que no es el caso, que nadie se asuste, yo intentaría en esa página de ventas o en esos emails, sé que va a haber parte de la gente que bueno, como tú has dicho, es imposible de ignorar para todo el mundo. Entonces, si yo digo, oye, yo te hablo de 4 o 5 personas que tienen su canal de YouTube, realmente estoy incidiendo sobre este sesgo, porque lo que estoy haciendo en el fondo cuando digo, oye, mira a Miguel, mira a Roxana, mira al otro, lo que yo quiero que hagas es que digas, pues es verdad. Correcto. Pero no te voy a decir, bueno, y también conozco estos otros 10 que lo dejaron porque no les funcionó. Claro, o sea, me estoy omitiendo una información. Y además, cuando, por el motivo que sea, encuentres estas experiencias que refutan esa idea, encontrarás justificaciones para explicar que en realidad no tiene que ver con la bondad del canal de YouTube, sino con otras cuestiones, ¿no? Vale, o sea, aquí, por ejemplo, a lo mejor una forma ética de poder utilizar esto sería decirte, de hecho, yo lo hice hace poco en un email, dije, mira, te estoy hablando de YouTube, estas personas les ha ido muy bien en YouTube, digo, YouTube no es para todo el mundo. No quiere decir que a ti te vaya a funcionar bien. Pero yo conozco a estas 3 personas, les ha ido muy bien. No quiere decir que a ti te vaya a ir bien. Entonces yo creo que en este sentido está bien. O sea, les estoy poniendo ejemplos reales,
pero no estoy cayendo en ese ejemplo, no les estoy cebando un poco como con esa idea errónea de que solo le va bien la gente que hace YouTube, solo les va a todo el mundo bien. Vale, perfecto. Veo que te preocupa el sentirte honesto, Óscar, que eso está muy bien. No, porque, ¿sabes por qué? Pero podríamos, es como la pescadilla que se muerde la cola. El sentirme honesto también puede ser, lo podemos ver como manipulación. Esto lo he dicho muchas veces, es como lo de donar a una ONG o ayudar en una ONG. Es decir, eso es altruista. No, en el fondo es para sentirte tú bien contigo mismo. O sea, porque tú te sientes mejor cuando ayudas a la gente. O sea, a mí alguien me pide un favor y yo se lo hago y digo, qué buena gente soy, ¿sabes? No tenía por qué hacerlo, o sea, es así. Pero oye, si estás haciendo eso para sentirte tú mejor contigo mismo y al mismo tiempo estás ayudando a otra gente, para mí eso esto es fair game, o sea, para mí eso vale. Es decir, si yo tengo algo que te estoy comunicando y me parece bueno y genuinamente pienso que te va a ayudar, yo lo que voy a hacer para ser más creíble también, o sea, no, o sea, sí me preocupa porque no quiero engañar a la gente, pero al mismo tiempo tampoco soy tonto. O sea, me gustaría vender, sobre todo si lo que tengo es algo que sé que es bueno. Entonces le diría, yo no te voy a garantizar que esto a ti es mágico. De hecho, siempre, esto no es mágico. Crear un podcast no es mágico. Ahora, yo te voy a decir lo que me ha hecho a mí y lo que ha hecho a mucha gente. No, y además esta manera de proceder refuerza tu autoridad. Claro, claro. Cuando hablamos de persuasión, en realidad muchas personas piensan en, bueno, hay que hablar muy bien, hay que construir buenos argumentos. No, la base de la persuasión, la base de ser una persona en la que genere influencia en los demás es la autoridad, es generarte autoridad. Y una de las maneras de generar autoridad es que los demás te perciban como alguien honesto. Con lo cual, eso que estás contando no solo de alguna forma controla el sesgo, sino que además te posiciona como una autoridad y por tanto como una persona, pues lo que eres, una persona influyente y persuasiva en este terreno. Podríamos argumentar infinitamente que si eso a su vez es una forma de manipular, pero no lo vamos a hacer porque entraríamos en una especie de agujero negro, ¿vale? Salgamos del bucle. Vamos a pasar a otro, pasa. Mira, Óscar, sí que te quiero contar una aplicación muy directa del sesgo de confirmación para todas las personas que generamos contenido o que nos tenemos que dirigir y tenemos que convencer a personas. Y es que hay un concepto que yo explico cuando hago cursos de hablar en público, que es el concepto de lugares comunes. Un lugar común simplemente es una idea, es una creencia que el público al que te diriges ya tiene. Entonces, si tú conoces a tu público, que deberíamos conocerlo, el público al que nos dirigimos, y sabemos que de una determinada cuestión piensa de una determinada manera, esa información la puedo utilizar para colocar mi mensaje. Es decir, creo contenido que refuerce las creencias de los clientes potenciales sobre aquello que yo quiero presentar. Vale, y aquí también se puede ser honesto o no. Y te voy a poner un ejemplo que tengo yo en mente desde hace mucho tiempo. Tú sabes esto que hay muchas, yo creo que es un ejemplo perfecto de gente en nuestro sector que intenta aprovechar esto, ¿no? Buscando como un enemigo común. Sí. Entonces lo que dicen es, bueno, tú sabes que todo el mundo dice en internet que se gana dinero mientras duermes o sin trabajar y ya la gente lo da por bueno. O sea, dice eso como para unirse a algo que piensa su público. Pero, ¿sabes qué, tío? Yo pienso que ya nadie dice eso. O sea, a lo mejor es que yo no sigo a la gente que dice esas cosas, pero yo ya no me encuentro a nadie que diga, esto es tan fácil como apretar un botón, gana dinero mientras duermes. O sea, ese ejemplo que usan muchos marketers, que se supone que es un vínculo en común, no es honesto porque yo hace mucho que no... O sea, igual me equivoco, ¿eh? Pero yo no veo a mucha gente hoy en día que diga eso. Entonces, a lo mejor mi audiencia... Tampoco, o sea, tampoco le quiero meter esa falsa creencia. O sea, hay que usar algo que cree mi audiencia de verdad. Que necesitas dedicar mucho, mucho tiempo a crear contenido. Y que no te da la vida. Eso sí es real y eso sí que lo piensa y eso es real. Entonces vamos a ver cómo podemos manejar esto. Claro, si tú te estás dirigiendo, como lo haces además, a personas que son emprendedoras, que se dedican al marketing online, etcétera, tú sabes las experiencias, porque además eres uno de ellos, sabes las dificultades, las experiencias, lo que piensan, lo que valoran, todo eso que llamamos o puntos de dolor o anhelos o esperanzas, tú eso lo conoces. Entonces, simplemente es utilizar esa información, jugar a favor de esa información para colocar tu producto, tu servicio, tu idea, pero una vez más, como tú dices, eso se puede hacer de forma honesta o se puede hacer de forma deshonesta.
Déjame preguntarte por que yo creo que liga bien con esto, que puede ser, es otro sesgo cognitivo, que no sé si es de los que tú tenías preparado, pero es que me suena mucho que es uno de la sobregeneralización, ¿no? Mm, Todo el mundo sabe, todo el mundo piensa, porque esto mismo que tú me estás diciendo, de ese sí, problema común, encontrar ese denominador común que tiene tu audiencia para que digan, ah, mira, yo pienso lo mismo, sí. también se nos puede ir la mano si caemos en este sesgo de la sobregeneralización. ¿Cómo funciona esto? Bueno, eso en realidad puede ser sobre generalización o puede ser otro sesgo, ¿Mm? y aquí sí utilizado de forma bastante manipuladora, que es el etiquetado. Etiquetado, perdón. Y es que, fíjate, mira, y así aprovecho y lo explico porque era uno de los que te quería explicar Vale. y mira, me has dado pie. ¿Mm? El etiquetado parte de un principio, es que las personas tendemos a comportarnos conforme a la imagen que tenemos de nosotros mismos. Es decir, que aquel dicho de que el hábito hace al monje es cierto, es cierto. Hay un fenómeno psicológico que se llama disonancia cognitiva, que nadie se asuste, por favor, que lo voy a explicar muy sencillo, muy clarito, que nadie se asuste. Disonancia cognitiva, que consiste en lo siguiente. Mira, a pesar de que pueda parecer lo contrario, las personas tendemos a ser congruentes entre lo que pensamos y lo que hacemos. Cuando eso no se produce, cuando por alguna razón hacemos cosas que están en contra de nuestra manera de pensar, de nuestros valores, de nuestras ideas, se nos genera un cierto dolor psicológico. Eso es la disonancia cognitiva. Entonces, ¿qué ocurre cuando alguien tiene disonancia cognitiva? Pues que intenta solucionarlo cuanto antes mejor. Entonces, o bien cambia la conducta o bien cambia la manera de pensar. Muchas veces la conducta ya no se puede cambiar porque ya está realizada, por lo tanto se cambia la manera de pensar. Pero, fíjate, ¿qué ocurre si yo, por ejemplo, le digo a alguien, como sé que tú eres un buen colaborador, como sé que tú eres una persona que te preocupas por los demás, como sé que eres alguien que trabaja muy bien en equipo, me gustaría encargarte de este proyecto? ¿Qué ocurriría? Claro, si tú consideras que efectivamente esas cosas te describen a ti, Mm, es muy psicológicamente muy difícil decir, no, no quiero ocuparme de este proyecto, porque la implicación de eso es que no soy generoso, no trabajo en equipo, o sea, produce esa disonancia que la única forma que tengo yo de resolverla es una de dos, cambiando, o sea, cambiando mi forma de actuar, es decir, algo que iba a rechazar, asumirlo a regañadientes, sí, o cambiar el pensamiento, o algo que potencialmente te puede cambiar el pensamiento, que es decir, ¿sabes qué? Pues a lo mejor no soy tan trabajador en equipo, no soy tan colaborativo, o luego otra tercera opción que es encontrar la falacia, ¿verdad? eso es. Entonces, fíjate, eh, estamos planteando la cuestión como si yo, insisto, de forma manipulativa, perdón, intentase hacerte caer en ese juego, pero puede que yo sí que realmente piense que tú eres una persona colaboradora y que te gustan los retos y que tratas bien a las personas. Entonces, este tipo de estrategia funciona bien cuando realmente es honesta, cuando Claro, realmente claro, la haces claro. o lo dices porque lo piensas. A pesar de que estamos hablando de sesgos y a pesar de que estamos hablando de que las personas todos nosotros caemos en sesgos, tampoco somos tontos. Quiero decir que si yo tengo yo qué sé, un jefe, una jefa que ha pasado absolutamente de mí siempre y hoy viene y me dice, oye, mira, joder, pues es que se salta, vamos, se te encienden todas las alarmas posibles, ¿no? Pero etiquetar consiste en conseguir que alguien asuma una descripción, una etiqueta que conlleva una serie de valores, de ideas, de creencias, que la asuma y que por tanto se comporte a partir de esa creencia. Claro, te voy a poner un ejemplo porque esto creo que va por ahí, no sé, porque muchas de estas hay mucho solapamiento, ¿eh? Sí, sí, sí. En estas, ¿no? Entonces, yo vi un ejemplo hace tiempo pues imagínate, el típico supermercado. El supermercado donde compra la gente inteligente. Claro, Claro, es decir, entonces yo si no compro en claro. ese supermercado, o sea, hay una acción que va emparejada a una consideración que tú tengas de ti mismo. Si tú vas a comprar al supermercado de al lado y si lo pones bien grande. Entonces, claro, tú tienes el supermercado A y el B. Y en el A hay un cartel gigante que pone aquí es donde compra la gente inteligente. O me doy cuenta de que eso es una generalización y están etiquetando y están además dando un dato que no lo saben, porque ellos no saben, para empezar, no hay una forma de medir cómo de inteligente es una persona. O sea, es que está falaz por todos lados. O sea, tiene agujeros por todos lados. Pero es muy difícil decir,
¿Sabes? No te preocupes por mí, yo voy al de al lado, yo voy al de los tontos, ¿verdad? O donde compra la gente ahorradora. O el colchón para la gente que le gusta, que le gusta dormir a pierna suelta. Coño, ¿quién no quiere dormir a pierna suelta? Pero que no se Claro, puede en otro colchón, ¿sabes? claro. Es eso, Entonces, ¿no? claro, entonces cuando tú me hablabas de la polarización, ¿no? Cuando me ponías el ejemplo y te decía, espera, porque te lo voy a explicar con el etiquetado, imagínate que yo te digo algo así como, mira, nadie inteligente entendería Mm. lo que sea, algo diferente a lo que yo te voy a proponer. Nadie inteligente, claro, aquí ya estás dando una absoluta, una generalización. Bueno, hay el clásico de eso. Si yo empiezo un email diciendo, yo podría pasarme 7 párrafos dándote datos de que el podcasting es un canal de ventas poderoso, o un canal de brand, o una herramienta de branding fundamental. O, no puedo decir, todo el mundo sabe que el podcasting es el canal de ventas más poderoso que hay. Y me quedo tan pancho. Tendrías que decir, todo el mundo X, todo el mundo, yo qué sé, avispado, inteligente, todo el mundo que está al día, todo el mundo no sé qué, para que realmente eh, se pudiesen identificar con una etiqueta en concreto, ¿no? Entonces lo que estarías utilizando, si no pones la etiqueta, que también es muy válido, estarías utilizando lo que se llama fuente perdida. Ujú. Fuente perdida son esos dichos que asumimos como verdad, pero que eso de dónde surge, de dónde sale, de dónde surgió, quién lo dijo, pero ¿por qué eso va a ser cierto, no? Ese me gusta también, sí. Sí, porque luego, por ejemplo, esto, típicos refranes, Por ejemplo, ya sabes tú que a quien madruga Dios le ayuda, ya lo sabes, ¿no? Ya lo sabes, pero también sabes que no por madrugar amanece más temprano, ya entonces, oye, ¿los dos son válidos o qué? ¿Entiendes? O sea, es verdad, es que eso es así como funciona. Ahora que dices lo de la disonancia cognitiva, yo me acuerdo una vez en un evento en Tribucamp con Frank Cipión, me acuerdo que di una charla y yo me sabía lo de la disonancia cognitiva por una cosa muy sencilla, porque presenté un caso, no me acuerdo de los detalles, pero creo que era una mujer que se llamaba Dorothy Perkins, que dirigía una secta en Estados Unidos, no sé si en los años 50 o 60, de estas que van a venir los alienígenas, tal día, sí. se van a llevar a todos, y mucha gente se unió a esa secta. Y dejaron a su familia, dejaron sus trabajos y se fueron ahí a vivir a un bungalow en no sé dónde y esperando pues con sus maletitas porque iba a venir el ovni, iba a destruir el mundo y a ellos se los iba a llevar y así tan convencidos, o sea, gente normal y corriente y tal. Y bueno, pasó, llegó la primera fecha, no pasó nada, la segunda, la tercera, y ya después de muchas de estas, al final, creo que hay literatura, o sea, research, de hecho se hizo un research sobre la disonancia cognitiva de esto, ¿no? Porque decían, la mayoría de la gente, o sea, uno pensaría que dirían, joder, qué timo de secta, nos vamos todos y al día siguiente desaparece. Al revés, se fortaleció más que nunca porque antes que reconocer que digamos, que no había extraterrestres, que no iban a venir, que no se iban a llevar a nadie, lo que dijeron es, no, es que nos hemos portado tan bien dando este mensaje al mundo que nos han dado otra oportunidad y reforzó porque era tan difícil reconocer, o sea, esa disonancia de, oye, llevamos años preparándonos para esto, hemos dejado todo, hemos abandonado nuestra vida, nos hemos sacrificado tanto Mm. que, que es muy duro decir, era todo mentira. Y esto es una cosa que hay que tener cuidado cuando vendes cursos, vendes formaciones, ¿no? Y lo decimos, lo digo aquí. O sea, hay gente que lleva muchos años. Yo creé este podcast en 2014, por suerte, ahora me va bien, pero esto no se crea de un día para otro. Entonces, mmm, cuando tú sabes que la gente lleva muchos años generando contenido con su negocio online, arrastras, pero no termina de explotar, no termina de explotar, crearle esa falsa expectativa de esto sí que te va a funcionar, esto sí que te va a funcionar, cuando sabes que esa persona quizás ya ha probado muchas cosas y a lo mejor ya no es un problema de la metodología, sino que es algo otra cosa que tiene que arreglar, estás cebando eso de forma inconsciente. Absolutamente. ¿Verdad? Porque esa persona cada vez va a ser más difícil si está invirtiendo en cursos, está comprando herramientas y no le sale, aunque sea de forma inconsciente, y por eso lo quiero decir aquí, para que el que sea inconsciente sea consciente de lo que está haciendo y que obre en consecuencia, eh, esa persona va a ser muy difícil no seguir intentándolo. Es más, es más, mientras más esfuerzo ponga en el empeño, más complicado será que abandone esa idea. Más fuerte será la disonancia, o sea, romper esa Más disonancia. fuerte será romper la disonancia, sí. Sí, sí. Mm. Porque al fin y al cabo, la persona pues ha invertido mucho esfuerzo psicológico, ya no hablo de esfuerzo físico ni económico, que también,
sino esfuerzo psicológico en comprometerse con algo. Entonces, por eso se producen las rigideces y por eso, entre otras cosas, se producen las inflexibilidades mentales. Por eso es tan difícil que cambiemos una idea, cuando esa idea está muy, muy arraigada, ¿no? Y ese es el fundamento de por qué funcionan las sectas y de por qué, a pesar de cuando vemos desde lejos estas experiencias que tú nos estás contando, ¿no? de esta secta y tal, ¿cómo es posible? A mí eso no me pasaría. No, a Bueno, todo el mundo le primero, pasa, claro que sí. Primero, sí puede pasarte, solo hay que generar el contexto adecuado para que eso te pase. Y en segundo lugar, actuarías exactamente de la misma manera y sería muy complicado salir de ahí. Porque, claro, ya has renunciado a tanto, has asumido tanto sacrificio que pensar, todo esto ha sido para nada. Esa es un poco esa disonancia, aunque esto es solo un tipo de disonancia, estamos viendo que hay muchas otras. Vamos a seguir avanzando, Óscar. Tenemos ese sesgo de la confirmación, hemos hablado del etiquetado, hemos hablado de esa fuente perdida, de esos refranes del todo el mundo sabe, de oye, si eres una persona inteligente. ¿Cuáles más? ¿Qué otros sesgos populares tenemos por ahí? Mira, quiero hablarte de uno que seguramente es conocido, pero que quiero contártelo porque una cosa es la impresión o la sensación o la hipótesis que nosotros podemos tener acerca de algo y otra cosa es corroborarlo científicamente, ¿no? Vale. Que es la prueba o validación, ahora lo diré bien, social. La prueba social o validación social. Es muy sencillo y lo hemos experimentado todos. Por ejemplo, cuando queremos cenar y vemos dos restaurantes, cuando uno está más bien lleno y el otro está medio vacío, pues ¿a cuál intentamos entrar? Pues seguramente al lleno. Uh-huh. Es decir, seguimos a la masa, hacemos lo que hace la mayoría de la gente, pensamos como piensa nuestro grupo de referencia. Y eso se debe simplemente a que somos una especie gregaria y el hecho de seguir a la mayoría a lo largo de la historia nos ha proporcionado seguridad. Claro. Entonces, es decir, en el fondo, nos importa lo que digan y lo que hagan los demás. Y en el trasfondo de ese sesgo, Óscar, está una falacia. Y es que si muchas personas piensan A es verdad. Claro. O A es bueno para mí. O es bueno para mí. Es que esto, hay un ejemplo buenísimo. Yo lo puse cuando mi hermana publicó el libro y me hacía mucha gracia. O cuando se estrena una película. 1 millón de espectadores en todo el mundo. Eso es. Vale, a ver, yo no sé si, bueno, obviamente lo están haciendo a posta, pero tampoco tienen la desfachatez de decir 1 millón de lectores impactados, 1 millón de lectores sorprendidos, no, te están diciendo 1 millón de lectores y tú interpretas, pues que eso es bueno. Joder, si lo lees, lo ha leído 1 millón de personas o si esto es un bestseller. Bueno, esto es ¿por qué nos ponen la pegatina de quinta edición en un libro? Correcto. Lo que no sabemos es la tirada. Claro. Es verdad, claro. 5 ediciones de 30 libros. O sea, lo has repartido en tu trabajo y ya has agotado una edición. Tienes toda la razón. Claro, pero eso nos rodea por todas partes. Por ejemplo, pues yo qué sé, los testimonios. Los likes. Sí. A los likes, claro. Likes. Las reseñas en TripAdvisor o en Amazon o en The Fork. Fíjate, como curiosidad, las telemaratones, estas cosas que se suelen hacer en épocas navideñas, si tú miras a la gente que está recibiendo llamadas, no verás a nadie, absolutamente a nadie, con el teléfono colgado. Todos están con el teléfono en la oreja. ¿Por qué? Pues porque quieren generar la sensación de que hay mucha avalancha de llamadas y todo el mundo está llamando. Entonces, eso, la prueba social nos rodea por todas partes. Aquí la cuestión es, bueno, cómo utilizarla y cómo utilizarla de manera inteligente. Al final la fórmula es la que puedes intuir y la que has dicho tú. Es decir, el 90% de X prefieren, usan, compran Y. Esa es la fórmula estándar y a pesar de que nos pueda parecer algo muy obvio, es que funciona. Sigue funcionando. Seguimos mirando las referencias de otras personas para tomar decisiones. Pues yo creo que también la prueba social es algo que es importante porque, claro, es una parte de la confianza, ¿no? Es decir, tú puedes confiar en mi curso de storytelling o no, pero, claro, si yo tengo 25 testimonios... Eso es. O sea, yo no te estoy diciendo que todo el mundo me mande testimonios de la leche, aunque también te digo que de cientos de cursos yo creo que ha habido 2 devoluciones a lo mejor.
Entonces, sí que tengo ese dato, lo puedo poner perfectamente, pero entonces, a la hora de recibir un testimonio, a mí lo que me gusta es destacar el qué concreto es lo que le ha gustado. O sea, no decir, este producto es la releche. Eso no me... Pero si me dice, mira, es que este producto a mí me ayudó porque tenía este problema y me vino especialmente bien, sobre todo por una cosa que hay en un bonus o por lo del módulo 5 me ayudó a esto, o yo no había visto esto del módulo 4 explicado de tal forma y me ha ayudado a tal. O sea, son como menos hype, menos esto es lo mejor que se ha inventado en el mundo del marketing, ¿sabes? No, pero si tú te gusta el storytelling y no sabes de dónde sacar ideas, en el módulo 5 yo te voy a explicar cómo convertir cada cosa que tú veas en tu día a día en una historia. Ya está, no te estoy diciendo que sea lo mejor, ni lo más inteligente, ni que te vas a forrar. Te estoy diciendo un testimonio real. O sea, te voy a poner una prueba social de alguien que ha dicho que eso es lo que va a aprender, lo que ha aprendido en ese módulo. Es información realmente. Claro, es información y además es una información que es más verosímil que si pones este es el mejor curso de la historia mundial de todos los cursos que son y serán en el futuro sobre storytelling. Aunque lo es, pero bueno, es verdad que tampoco... Además, doy fe porque yo lo he hecho. Tampoco lo puedo poner, pero otra cosa, pero fíjate una cosa, Óscar, esto de la prueba social, yo creo que se ha abusado tanto. Tú has puesto el ejemplo de Google, de TripAdvisor, de las reseñas de Google. Mira, yo estoy ya muy mosqueado porque hace poco estaba buscando un taller y digo, bueno, voy a buscar un taller por mi zona para poder dejar el coche y así poder ir y volver andando y no tengo que, ¿sabes?, liarme la vida. Entonces veo opiniones y veo opiniones como que son como genéricas, o sea, están bien, pero... Y me da por buscar a esa persona. Y hago clic y ves todas las opiniones que ha dejado. Y esa persona ha dejado opiniones como si fuera la vida en ello, que eso es lo que a mí me llama la atención. Un taller, un Vips en Málaga, un parque de bolas en no sé dónde, un evento de paintball en Murcia. Digo, esta persona primero viaja mucho, hace muchas cosas, ya me gustaría tener una vida tan emocionante, pero qué raro, ¿no? Que todo el tiempo y entonces ya me hace mucho desconfiar de esta prueba social. Bueno. Y otra cosa que yo recomiendo también a nuestros oyentes, mira, cuando veas una web de estas que te escama un poco y ves tantos testimonios, ¿sabes lo que hago? Cojo la foto y le hago un reverse Google Search. La meto en las imágenes de Google y, ¡oh, sorpresa!, la misma foto de Marta, jefa de contabilidad en Murcia. Marta resulta que también está en la web de médicos, en la web de no sé qué, y en todas partes tiene la misma cara. Eso es yo ya, claro, me rompe mucho la confianza de todo. Tú sabes que hay empresas que se dedican precisamente a generar ese tipo de historias o a generar likes, etcétera. Claro. Y es porque funciona, sí. Claro, entonces una vez más, obviamente funciona, pero una vez más, hagamos de esto algo honesto y si tenemos que poner testimonios, los ponemos, pero que sean reales. Y además, rompámonos un poquito la cabeza para que no sea lo típico de, pues eso, ¿no? El 10%, el 90% de la gente opina de mi curso que, bueno, lo podemos sofisticar un poquito más. Podemos decir, por ejemplo, te presento el ranking de mis artículos o de mis episodios de podcast más escuchados, por ejemplo. Eso ya genera validación social. No hace falta que pongas una cifra, puedes poner un porcentaje. Los porcentajes tienen la gracia precisamente de que si tú no tienes un gran número de descargas, el porcentaje no habla de descargas, habla de porcentaje precisamente, con lo cual tú puedes poner un 90%. El 90% de mi audiencia ha escuchado este capítulo del podcast. Tú eso no lo necesitas porque tienes 6 millones de descargas. No, pero bueno, son menos, son 5, pero bueno, pero ahí vamos. Y lo que también es verdad que yo, a lo largo de 400 y pico episodios, a lo mejor ha habido 40 en total que he pedido activamente y serían de los primeros a la gente que dejara un comentario y una reseña. Es decir, ya, porque claro, creo que tiene mucho más valor de otra forma, ¿no? Entonces, ahora de vez en cuando, claro, también me gusta pedirlos y que se generen, ¿no? Pero ahí es una cosa que es al final yo creo que es ser un poco transparente y pensar un poco lo que estamos diciendo y que no se nos vaya la mano con el hype de marketing. O sea, tú puedes decir, todo el mundo sabe, oye, pues de la gente que ha hecho mi curso, la inmensa mayoría me han dicho que están encantados. Y es verdad, ya no tengo que decir todo el mundo dice que este es el curso de la historia. O sea, simplemente pequeñas cosas, o bastante gente, o casi todos los oyentes que me han escrito, el 90% de la gente que hizo la encuesta,
claro, la encuesta la hicieron 200 personas. Que está bien, o sea, está bien que 200 personas te hagan una encuesta y tienes información detallada de lo que les gusta y lo que no. Pero yo no sé si eso es extrapolable a toda la audiencia. Será los que más les interesa. Bueno, pero entonces voy a decir, oye, de la gente que me ha enviado su feedback del podcast, el 90%, estos son los temas que más les gustan. O estos son los episodios que más les han gustado. Óscar, nos da tiempo muy rápido para uno más. ¿Algún punto más? ¿Algún de los que tengas por ahí? Sí, te voy a contar el reverso de la prueba social, que es la prueba social negativa. Ajá. Fíjate, porque hay veces, al final la prueba social, uno lo que intenta precisamente es fomentar aquella práctica que la gente más hace, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa si nos equivocamos y reforzamos aquello que realmente no queremos que hagan? Fíjate, te voy a contar muy rápidamente una experiencia. Antes habíamos hablado de Cialdini, tú lo has comentado en la presentación. Cialdini cuenta en uno de sus libros la siguiente cuestión. Mira, hizo un experimento en el bosque petrificado de Arizona en el año 2003 porque en aquella época, imagínate, un bosque pues, de fósiles, de madera fósil, petrificado. ¿Qué hacía la gente? La gente cuando iba allí se llevaba madera petrificada, con lo cual estaban pues esquilmando absolutamente el bosque. Los guardas forestales del parque pusieron unos carteles a lo largo de todo el parque natural con la siguiente leyenda. Voy a leer literalmente, literalmente, traducido al español, la leyenda que colocaron estos guardas. Decía así, mira, el patrimonio de todos está siendo vandalizado a diario por ladrones que ocasionan unas pérdidas de 14 toneladas de madera petrificada al año, en su mayoría producto de pequeños hurtos. Claro, ¿qué pasa con este mensaje? ¿Dónde está poniendo el foco de atención? Está poniendo el foco de atención en precisamente que muchas personas se llevan madera. ¿Qué dice la prueba social? La prueba social dice que hacemos lo que hace la mayoría. Con lo cual, este cartel que quería minimizar o quería reducir el número de hurtos, precisamente lo que conseguirá todo lo contrario. Claro, decía, pues ya, pues porque se lo lleve uno más, nadie se va a enterar. Correcto, hago lo que hace la mayoría, en realidad. Por lo tanto, si la mayoría se lleva tal cosa, pues yo hago exactamente igual. Y es algo similar a lo que ocurre cuando tú entras en un sitio, no sé si te ha pasado alguna vez entrar en una casa que está muy desordenada. La mía misma. Yo cada día cada día me pasa, fíjate. Pues seguramente si la casa está mucho más desordenada que seguramente como está la tuya. Tú tienes 2 adolescentes. Tengo excusas. Sí. Tienes coartada. Sí. Tienes coartada. Si tú entras en una casa que está muy, 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 muy desordenada, tú vas a tener cuidado dónde pones tu americana, tu chaqueta, tu abrigo, pues, ¿qué más da? O dónde pones los pies, o dónde, claro. ¿Qué pasa cuando haces lo contrario? Cuando vas a una casa que todo está absolutamente ordenado, tal, es que no sabes ni cómo moverte, no sabes dónde poner las cosas. Sí. Bueno, hacemos lo que hace la mayoría, insisto, pero hay veces que sin querer lo que hacemos es potenciar ese comportamiento que no queremos. Y eso, no sé si recuerdas hace unos meses que Wikipedia pedía dinero. Cuando entrabas en Wikipedia te salía pues, un cartelito, un anuncio que decía algo así como mira, no verás nunca anuncios en nuestra página, sobrevivimos gracias a donaciones. Pues que done otro. Solo una pequeña parte de nuestros lectores donan. Pues efectivamente, pues yo voy a hacer como hacen todos. No voy a ser yo el Panoli. Eso está muy bien, eso está muy bien. Eso está bien pensado. Y hay que darle una vuelta para ver cómo se puede aprovechar eso para que la gente haga algo, que ponérselo fácil y encima darle ese refuerzo. Bueno, pero claro, que no sea la prueba social, o sea, que sepas que la gente va a hacer lo contrario. Mira, te voy a dar un truco para hacer eso. Te voy a dar un truco. Mira, en vez de decir que hay muchísimas personas o que la mayoría de las personas no donan, hay que darle la vuelta, no valerse de la norma descriptiva, en este caso, no centrarse en aquello que las personas hacen, sino en aquello que las personas deberían hacer. Es decir, tú puedes decir que, en este caso de la Wikipedia, por ejemplo, se me ocurre que puedes decir que, pues no sé, el 65% de las personas entrevistadas consideran que está mal utilizar una página de contenidos sin pagar por él. Entonces, le acabas de dar la vuelta. Es decir, no dices lo que ocurre,
sino lo que la mayoría de la gente piensa, y únicamente te tienes que asegurar que eso que la mayoría de la gente piensa es lo que tú quieres que hagan. Claro, pero eso no es el punto anterior que hemos visto de prueba social, porque no estás diciendo la mayoría de la gente dona, estás diciendo la mayoría de la gente le parece mal no donar. Eso o sea, es por eso es distinto al punto anterior, ¿verdad? Claro, o sea, si tú no puedes valerte de una prueba social porque la prueba social dice lo contrario de lo que tú quieres, pues le das la vuelta. Y dices, no, vamos a hablar de lo que deberíamos hacer o de lo que la mayoría de la gente piensa que se debe hacer. Insisto, te tienes que asegurar que eso que la mayoría de la gente piensa que se tiene que hacer es lo que tú quieres hacer. Claro, o sea, es como si yo le digo a la gente, la mayoría de la gente deja su podcast al tercer episodio y no cumple su calendario de publicación de contenidos. Yo te voy a enseñar cómo hacerlo. La gente dirá, ¿para qué? Yo hago lo que los demás. O sea, como que ya estoy salvado. O sea, ahí me va a pasar igual. Es un ejemplo exacto. Claro, es decir, ¿para qué te voy a hacer caso si ya me estás diciendo que la mayoría de la gente... Pues ahora me doy cuenta que yo muchas veces caigo en esto porque digo, oye, mira, la mayoría de la gente hace esto de esta forma, yo te voy a enseñar una alternativa y dirá a la gente, ¿para qué? ¿Que eres aquí el genio de la lámpara, el revolucionario? ¿Para qué reinventar la rueda? Voy a hacer lo que hace la mayoría. Si la mayoría de la gente hace 3 episodios y lo deja, pues yo ya tengo licencia, que no voy a ser tan malo si hago lo mismo que la mayoría. Pues yo caigo en eso, claro. Aquí tú puedes decir, por ejemplo, que el 70% de las personas que tienen un podcast y que llegan a mantenerlo durante 4 han sobrepasado los 10 episodios, han conseguido sobrepasar. Y yo te voy a ayudar a que seas uno de esos. ¡Qué bueno, qué pillín! Me gusta. Óscar, vamos a tener que poner ya aquí el punto y final, desgraciadamente, porque me fascina el tema, cómo lo cuentas, cómo lo explicas, pero se nos acaba el tiempo. Dinos, por favor, dónde pueden nuestros oyentes saber más de ti, seguirte. Nos has hablado de LinkedIn, nos has hablado de tu podcast, tú tocas estas cosas mucho. Sí. Pues mira, créeme lo que te digo, es el podcast, es un podcast que está exclusivamente dedicado a este tipo de cuestiones. Trato herramientas para hablar en público, herramientas para persuadir, hablo de argumentación. Tengo gente maravillosa que viene de vez en cuando como Óscar Feito a pasarse por allí y a explicar lo bien que lo hacen. Mi página web es interaccionhumana.es y si me queréis seguir en LinkedIn, yo encantadísimo, es Óscar Fernández Orellana y por ahí aparezco. Vale, pues vamos a incluir estas directamente en la descripción del episodio, pero no creas que ni a una página web ni nada, lo van a encontrar nuestros oyentes en la plataforma que estén usando, ahí van a tener estos enlaces. Óscar Fernández Orellana, experto en habilidades interpersonales, técnicas de persuasión y creador del podcast. Créeme lo que te digo, me ha encantado charlar contigo. Muchas gracias por pasarte este rato con nosotros y hasta la próxima. Ha sido un auténtico placer, Óscar, un honor. Y con esto, mi querido y fiel oyente, hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy. Si te gusta este podcast, si te gusta la Academia de Marketing Online y quieres aportar tu granito de arena, lo mejor que puedes hacer es dejarme una valoración positiva en tu herramienta de podcast favorita y compartir este episodio para que entre todos podamos formar, inspirar y motivar a más emprendedores y emprendedoras en todo el mundo. Y si tú también sueñas con emprender online, pero te paraliza la cantidad de información disponible y no sabes por dónde empezar, o crees que es muy difícil, o piensas que tú no vales para esto, te invito a ver la clase gratuita que he grabado para ti donde explico los pasos fundamentales para poner en marcha un negocio sólido en Internet desde cero, en el orden correcto y de forma súper fácil de entender. Puedes ver esa clase en www.oscarfeito.com/clase y te prometo que te ayudará a ponerte en marcha si todavía no lo has hecho y también a revisar los cimientos de tu negocio si ya has empezado pero te gustaría crecer más rápido. Espero que este podcast te aporte la formación, la inspiración y la motivación para emprender tu propia aventura digital con éxito. Gracias por escuchar y te espero, como siempre, en el próximo episodio.